Bendiga. Vamos a tener nuestra enseñanza en esta noche de jueves. Vamos a hablar acerca del tema lo que sucedió en la cruz del Calvario. Antes de la enseñanza vamos a orar. Por favor, cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Padre Celestial, estamos agradecidos por la vida que hoy nos concedes. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu provisión y tu cuidado, Señor, que cada día nos das. Gracias, Señor, porque nos has concedido vida y salud. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque eres grande, eres un Dios maravilloso y extraordinario. Pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados, que limpie nuestro corazón de todo mal y que en esta tarde, Señor, edifiques nuestro corazón. Permite, mi Dios, que aquellos quienes han de escuchar este mensaje puedan comprender lo que ha pasado en la cruz, lo maravilloso, lo extraordinario, lo que es, Señor, lo que Dios hizo por nosotros ahí en ese lugar. Y Padre Celestial, prepara nuestro corazón. Rogamos, Señor, por la situación que el mundo vive. Por favor, Padre, permite que pronto todo esto pueda terminar. Gracias porque nos das de tu gracia para seguir adelante y rogamos por todas las naciones, Señor, que están afectadas, por los Estados Unidos, Italia, España, Señor, que tienen situaciones muy delicadas, por Ecuador, Padre, y rogamos por nuestra nación que tengas misericordia, que no nos permitas pasar lo que ellos han pasado, Señor. Y Padre Celestial, sin embargo, pues también sabemos que todo está en control tuyo, Señor, que todo lo permites con un propósito y que esta pandemia, Señor, cumple el propósito para el cual le has permitido, Señor, existir. Y Padre Celestial, gracias por esta noche. Permítenos, Padre, que nuestro corazón sea edificado, que tu gracia sea derramada abundantemente sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a preparar nuestras Biblias en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Vamos a preparar la palabra de Dios allí. Y nos dice la Biblia, vamos a leer del versículo 4 al versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 4 al versículo 6. Vamos a los profetas mayores. Isaías 53, 4 al 6. Dice la Biblia, Isaías 53, dice así, versículo 4, por favor. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, la cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En esos tres versículos, del 4 al 6, nos relata precisamente y detalladamente lo que ha pasado en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que sucedió allí? Nosotros solamente vemos a un hombre que fue crucificado, vemos a Jesucristo allí junto a dos ladrones. Vemos al Hijo de Dios morir en esa cruz. Es el evento principal, este evento de la muerte de Jesús es el evento principal del Nuevo Testamento y es el evento anunciado del Antiguo Testamento. Es el cumplimiento de una gran cantidad de profecías bíblicas. Es, hermanos amados, de los temas más importantes de las Escrituras, de la Biblia. Pero, hermano, a veces solamente miramos la cruz, pero no alcanzamos a entender lo que ha pasado en ese lugar. ¿Qué es todo aquello que sucedió? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es de tanta bendición para nuestra vida? La palabra de Dios nos dice, vamos a Isaías 53, 4, nos dice así, 53, 4, dice la Biblia, ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y vamos a estudiar esa frase, herido de Dios. Cuando yo lo leí es algo que cautivó mi corazón hace muchos años, porque el Espíritu Santo me hizo entender lo que realmente había pasado allí, lo que Dios había hecho por mí. Él fue, dice la Escritura, herido de Dios. Jesús no sufrió por sus pecados. Jesús no fue afligido por algo que él hizo mal. La Biblia dice que él fue afligido por nuestros pecados, fue abatido por nuestras transgresiones. Dice la Biblia, versículo 4, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. No fue por algo que él hizo lo que lo llevó a la cruz, fue por causa nuestra, fue por nuestra culpa. A veces nosotros nos preguntamos, ¿quién mató a Jesús? Algunas personas dicen que Jesús fue asesinado por los judíos. Otras personas creen que lo hicieron los romanos. Otras personas piensan que fuimos nosotros los culpables de su muerte. Pero la Biblia dice allí, vamos a mirar el versículo una vez más. Llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 3 palabras: azotado, herido y abatido. Pero nos dice la Biblia, hermano, fue herido de Dios. Fue su propio Padre, fue Dios Padre quien lo castigó en la cruz. Fue su propio Padre quien a través de ese castigo lo hizo llegar a la muerte. Fue su propio Padre quien le dio el castigo. Fue Él quien sacrificó a su propio Hijo. Es algo que nosotros podemos mirar en la ilustración que se nos da en el Génesis. Cuando Abraham fue enviado de parte de Dios, fue probado y fue enviado a sacrificar a su hijo Isaac. Nosotros conocemos la historia que Abraham fue a la tierra de Moria y después le dijo a los siervos que esperaran, y camino de 3 días él llegó al lugar con su hijo y preparó el altar del sacrificio y puso a su hijo sobre el altar y preparó el cuchillo. Y Isaac le preguntó, padre, pues aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham le dijo, Dios se proveería de cordero. Y esta es una ilustración de lo que sucedería más adelante, solamente que Dios sí presentó a su hijo y Dios sí sacrificó a su propio hijo. La palabra de Dios nos dice, él fue herido de Dios. En el gran amor de Dios, en la gran misericordia de Dios, el Padre sacrificó a su Hijo para perdonar nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo a morir en mi lugar. El Padre envió al Hijo, a Jesucristo, a morir en su lugar de usted. El Padre lo castigó. La única manera en que nosotros pudiéramos tener paz con Dios era mediante un sacrificio. Y gracias a que Cristo fue castigado siendo él inocente, entonces nosotros tenemos el perdón, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Gracias a Dios. Ahora, gracias al sufrimiento de Cristo, nosotros podemos ser justificados. Nosotros, toda la raza humana, éramos como ovejas descarriadas. Cada uno siguió su propio camino. Pero Dios, para salvarnos, para podernos perdonar, para poder limpiar nuestro corazón del pecado, para podernos llevar al cielo, a la vida eterna, para que pudiéramos morar ante su presencia, envió a su Hijo a morir en una cruz, lo castigó en esa cruz, literalmente lo llevó a la muerte en ese lugar, para que ustedes y yo pudiéramos tener la vida eterna. La palabra de Dios nos dice, capítulo 53, versículo 4, versículo 5,
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos castigados, no fuimos castigados, sino que el castigo que nosotros merecíamos fue sobre Cristo para que nosotros no fuéramos castigados. Él recibió el castigo de Dios en nuestro lugar. Él se puso en esa cruz para podernos perdonar. Recibió y soportó todo el castigo de su Padre sobre sí mismo para podernos dar la vida eterna a nosotros. La palabra de Dios dice que el herido fue por nuestras rebeliones. Y nos dice la Biblia esta palabra, molido por nuestros pecados. No fue un castigo superficial, fue todo el juicio de Dios, toda la ira de Dios, todo el enojo de Dios hacia el pecado, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. La palabra de Dios nos dice, herido de Dios. ¿Qué pasó en la cruz? Número 1, Jesucristo fue herido de Dios. Ahora, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, cuando nosotros le pedimos perdón y lo aceptamos como nuestro Salvador, su muerte se aplica a nosotros. Es decir, cuando una persona confía en Cristo, los beneficios de la muerte de Jesús se aplican sobre la persona, sobre el creyente. Al momento de creer y al momento de pedir perdón, nuestros pecados son borrados para siempre. Nuestros pecados son echados a lo profundo del mar. Nuestros pecados son quitados, dejan de existir. Imagine usted un pintarrón blanco y usted escribe la palabra papá con un marcador negro y después usted pasa el borrador y se borra completamente, la palabra ya no existe, el pintarrón vuelve a estar en blanco. Es exactamente lo que pasó en la cruz. Jesucristo perdonó nuestros pecados con su muerte. Él fue herido de Dios para perdonarnos a nosotros, para que nuestros pecados fuéramos borrados y recibiéramos nosotros su justicia como un regalo. El regalo nos salva de la condenación eterna. Entonces, en primer lugar, ¿qué sucedió en la cruz? En primer lugar, Jesucristo fue herido de Dios. En segundo lugar, vamos a buscar en nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, versículo 6. Nos dice la palabra de Dios así, Romanos capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. Dice así, Romanos 5, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas alguno morirá por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este pasaje nos enseña una segunda verdad. En primer lugar, la Biblia dice, fue herido de Dios. Él soportó todo el castigo de Dios sobre sí mismo para podernos perdonar. ¿Se imagina? ¿Se imagina usted cómo es que Cristo soportó todo el castigo para que nosotros fuéramos perdonados? Gracias a Dios. Esa es la misericordia de Dios. Pero ahora en este pasaje, en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, nosotros podemos ver el pasaje que dice, a su tiempo murió por los impíos. Fíjese otra vez, Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y hermano, eso es algo grande en la cruz. No solamente él fue herido de Dios, sino él murió por los impíos. No murió porque éramos buenos, no murió porque éramos santos,
No murió porque éramos religiosos, no murió porque éramos morales, no murió porque éramos buenos. Él murió porque éramos impíos. Él murió porque somos pecadores. No murió por los educados, no murió por los profesionistas, no murió por los ricos, no murió por los mejores. Él murió por los peores. Él murió por los pecadores. Dice la Biblia, a su tiempo murió por los impíos. Ahora, luego nos dice el versículo, capítulo 5, versículo 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hermano, Él murió intencionalmente por nosotros a pesar de lo que éramos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad. Él nos amó con un amor tan grande, con un amor tan maravilloso. Aún siendo nosotros lo que somos, Él murió por nosotros. Él murió aunque nosotros éramos pecadores. Ahora, dice este texto que a veces alguno osa morir por el bueno. Y hermano, eso hemos visto nosotros en diferentes episodios de la historia. Gente que ha sacrificado su vida para salvar a otras personas. Recuerdo en la Ciudad de México hubo un hospital que explotó el gas. Y cuando explotó el gas, una enfermera se metió a sacar a unos bebés. Y ella osó y ella murió, terminó muriendo por los bebés y es un acto heroico, un acto de nobleza. Pero vamos a analizar el texto, vamos a pensar en la gente mala que está en los reclusorios, en la gente mala que está pagando condenas por asesinatos, por violaciones, eh, por cosas terribles, por terrorismo, por ejemplo. Ahora, ¿usted daría su vida por alguno de ellos? ¿Usted iría al lugar donde ellos se encuentran encerrados a pedir su perdón? ¿Y usted se ofrecería en lugar de ellos? Difícilmente. Sabiendo que es gente que ha cometido pecados terribles, difícilmente yo pondría mi vida por alguno de ellos. Porque a nuestros ojos y en nuestra mente, ellos merecen pagar lo que hicieron. Y difícilmente alguien moriría por ellos. Pero, hermanos, qué precioso la Biblia. Dice la Biblia, dice capítulo 6 de Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que a pesar de lo que somos, Él sabía que nosotros seríamos borrachos, Él sabía que seríamos adúlteros, Él sabía que seríamos fornicarios, Él sabía que seríamos idólatras, Él sabía que seríamos mentirosos, por nombrar algunos de los pecados que existen. Y Él sabiendo eso, sabiendo nuestra maldad, aún así, Él decidió morir por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Número uno, Jesucristo fue herido de Dios. ¿Qué pasó en la cruz? Número dos, Él murió por los pecadores. Murió por los impíos. De ahí, hermano, nosotros entendemos que Cristo no murió por los mejores, sino murió por los peores. Es la grandeza de su amor. Mas Dios muestra su amor. El amor de Dios es tan grande, aún al más miserable y al más malo de los seres humanos, Él lo ama. Él es capaz de perdonarlo si esa persona se arrepiente de todo su corazón y viene a Cristo. Cristo le ama y Cristo le perdona. Eso es lo que pasó en la cruz. Cristo murió por los pecadores, recibió el juicio de Dios para podernos perdonar.
No fue por nuestra personalidad, no fue por nuestro atractivo, no fue porque seamos dignos. No, hermano, no hay una razón buena por la cual Él murió por nosotros. Él murió por nosotros porque somos pecadores. Dios es amor. Hermano, el amor de Dios es tan grande que difícilmente lo podemos comprender. Ahora, Dios no hace las cosas para amar. Amar es su personalidad. Amar es su esencia. Y a pesar de que nosotros hayamos cometido cantidad de pecados y barbaridad de pecados, Cristo nos amó lo suficiente para dejar el cielo donde Él se encontraba, venir a la tierra y morir por nosotros siendo lo que somos. Él no murió, hermano, porque lo merecíamos. Él murió a pesar de que éramos indignos. Él no murió porque lo merecíamos. Él murió, hermano, y presentó un sacrificio que nosotros no merecíamos. Y ese sacrificio produjo una salvación que tampoco nosotros merecíamos. A eso la Biblia le llama la gracia o el favor inmerecido. De ahí es que una persona que ha dedicado su vida a la drogadicción, lo que en un momento de su vida busca el socorro en Cristo, con arrepentimiento de corazón, entonces obtiene la salvación. Imaginemos a una persona que decidió desde la juventud tomar malos caminos y se ha dedicado a cosas ilícitas, a robar, hacer lo malo, incluso ha cometido homicidios. Pero si en un momento de su vida él reconoce su pecado y se arrepiente, entonces Cristo le perdona. ¿Por qué? Porque Cristo murió por los impíos, porque Cristo murió por los pecadores, porque el amor de Dios es tan grande y es tan inmenso y es tan maravilloso que se derrama aún, hermano, sobre el peor de los seres humanos. Es decir, que en Cristo todos tenemos una oportunidad. En Cristo todos tenemos esperanza. En Cristo ustedes pueden cambiar su vida. En Cristo yo cambié la mía. En el Señor Jesucristo nosotros podemos cambiar de una vida constante de pecado a una vida de gratitud a la gracia y el amor que Él nos ha dado. Hemos aprendido dos cosas. En primer lugar, aprendimos que Cristo fue herido de Dios. En segundo lugar, aprendimos que Él murió por los impíos y pecadores. Pero en tercer lugar, algo que nosotros no vemos en las películas, ahorita que es tiempo de Semana Santa, es un tiempo de permítanme tantito, voy a grabar para los que no tienen Face. Listo. Ahora que es Semana Santa, nosotros podemos ver en las películas algunas escenas que conmueven el corazón, especialmente la película de La Pasión, esa de Mel Gibson, es muy sangrienta y es muy apegada a la realidad, por cierto. Y cuando nosotros vemos a Cristo destrozado de su espalda, y cuando lo vemos cómo es que su ojo está cerrado por el golpe que le han dado, y su cara chorreando de sangre por la corona de espinas, y hermanos, lo podemos percibir el dolor que él sufrió. La realidad, hermano, es que eso no es lo más doloroso que él pasó. Lo más doloroso fue lo que él pasó en la cruz cuando él recibe el castigo de su padre. Él grita allí en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando él recibe el castigo de su padre, entonces, hermano, ese es el momento más doloroso de la cruz. No solamente porque está siendo castigado por su padre, sino él mismo dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Es el único momento en toda la escritura y en todo el tiempo del universo
que el Padre y el Hijo se ve una pequeña separación, porque el Padre es santo y el Padre no puede tolerar el pecado. Jesucristo fue hecho pecado por nosotros. Veamos lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora vamos a leerlo otra vez. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa esto? Dice la primera frase, el que no conoció pecado. Jesucristo, hermano, en el cielo jamás pecó. Jesucristo en la tierra jamás pecó. Jamás pecó. Su vida fue limpia. Su vida fue perfecta. Su vida fue extraordinaria. Su vida fue maravillosa. Su vida fue perfecta. Jamás de sus labios salió algo profano. Jamás tuvo una mirada incorrecta de odio, de desprecio, de orgullo, de soberbia, de altivez. Jamás, hermano, prestó sus oídos a la iniquidad. Jamás sus manos hicieron maldad. Jamás dejó sus pies guiarlo en caminos de injusticia. No, Jesucristo fue bueno. Jesucristo fue bondadoso. Jesucristo fue generoso. Jesucristo hizo milagros. Jesucristo tuvo compasión de las personas. Jesucristo jamás pecó. Pero ahí en la cruz, él fue tratado como el más vil y sucio de los pecadores. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? Su Padre. Porque su Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, Dios, Jesús, nunca pecó, lo hizo hacerse pecado por nosotros. Ahí en la cruz estaba el Cordero sin mancha, el Cordero sin contaminación, el Cordero sin defecto, el Cordero que era santo en el cielo y que descendió a la tierra y vivió en una vida de santidad en la tierra, y así como Él es santo en la eternidad, entonces ahí en la cruz Él fue hecho pecado por nosotros. Les explico de una manera más sencilla. Tengo un trapito amarillo aquí. Vamos a suponer que este es mi pecado. Entonces el Padre quita mi pecado de mí y lo pone sobre Cristo. Y así mi pecado y el pecado de todos ustedes y el pecado de toda la humanidad. Y hermano, ahí en la cruz, Él fue tratado como el más vil, miserable de los pecadores. Por ejemplo, voy a hablar de mis pecados. Si hablo de los suyos, a lo mejor los desanimo. Pero, por ejemplo, alguna vez, por ejemplo, yo desobedecí a mis padres. Entonces Él tomó mi pecado de desobediencia a mis padres y lo puso sobre Cristo. Alguna vez me quedé con el cambio de las tortillas. Eso se llama robar. Entonces Él tomó mi pecado de robar y lo puso sobre Cristo. Alguna vez yo mentí. Y entonces Él tomó mi pecado de la mentira y la puso sobre Cristo. Y así el pecado de toda la humanidad. Y entonces ahí en la cruz, Jesucristo fue tratado como que Él desobedeció a sus padres, aunque nunca lo hizo. Fue tratado como que Él se robó el cambio de las tortillas, aunque Él no lo hizo. Fue tratado como el que mintió, aunque Él no lo hizo. Él siendo limpio, siendo puro, siendo perfecto, siendo maravilloso, siendo extraordinario, Él fue tratado como pecador. Sobre Él fue puesto el pecado de un homicidio.
Él fue tratado como homicida, perdón. Alguna persona que ha adulterado, él fue tratado como adúltero. Alguna persona que ha fornicado, él fue tratado como quien fornicó. Alguna persona que cometió el asesinato mediante un aborto, él fue tratado como el asesino. Para que el pecado fuera castigado, fue herido de Dios, fue castigado por Dios, como que él cometió cada uno de los pecados para podernos perdonar. Por eso la Escritura dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él fue tratado como si personalmente hubiera cometido cada pecado de cada persona, aunque en realidad él no los cometió. Jesús fue nuestro sustituto. Cuando los judíos presentaban un cordero para perdonar sus pecados, lo que hacían los judíos es que llegaban con su corderito al templo. Entonces presentaban el corderito, pero antes de que el corderito fuera sacrificado, ellos ponían su mano sobre el cordero y oraban y confesaban su pecado. Y ellos reconocían delante de Dios todos los pecados que habían hecho. Y como tenían sus manos sobre el cordero, se pensaba y simbolizaba esto: los pecados del hombre pasaban sobre el cordero, para que cuando el cordero muriera, moría por los pecados de quien lo había ofrecido. Es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que Cristo hizo por nosotros es que Él tomó nuestros pecados. Nosotros arrepentirnos y confesarlos es como que le pusimos la mano y hubo una transferencia de nuestros pecados a Cristo, y ahora Él fue tratado como que nosotros, como que Él pecó y por eso murió por nosotros. Él fue tratado como pecador, dice aquí. Leemos nuevamente el texto, segundo los Corintios 5:21, y dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y eso es lo extraordinario de la cruz. Ahí en la cruz, número 1, Cristo fue herido de Dios. Número 2, Él murió por los impíos. Pero número 3, ahí en la cruz Él fue tratado como el más vil pecador, tomando nuestro lugar. Ahora, dice, Él fue tratado así y Él recibió ese castigo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué significa eso? Que ahora usted y yo somos tratados como justos, como inocentes, porque Cristo fue tratado como injusto. Eso es lo maravilloso de la cruz. Él fue tratado como pecador, Él fue tratado como impío, para que nosotros fuéramos tratados como justos, como santos. Por eso Él vivió 33 años. Vivió una vida justa a los 33 años, cumpliendo la ley. Él es el único ser humano que ha cumplido la ley. Fue tentado por Satanás, pero venció la tentación. Él no cayó como nosotros. Él no cedió a la maldad. Él vivió en santidad cada día de su vida. Y esa vida sin pecado, esa vida de justicia, es la que pagó nuestra deuda. Él fue tratado como pecador y en la cruz para que usted y yo fuéramos tratados como que hemos vivido en justicia todos los días de nuestra vida. Entonces, en primer lugar, Cristo, dice la Biblia, fue herido de Dios. En segundo lugar, Él murió por los impíos. En tercer lugar, se hizo pecado por nosotros. En cuarto lugar, allí en la cruz, es maravilloso, hermanos. Yo cada que leo estos pasajes, mi corazón se estremece, porque me veo a mí mismo indigno de lo que Él hizo por mí.
Yo no merezco el cielo, yo no merezco la salvación, yo no merezco la vida eterna, pero es el amor de Dios, es lo maravilloso de Él. Aún siendo yo pecador, Cristo murió por mí, se hizo pecado por mí, soportó el castigo de Dios por mí. Pero ahí en la cruz, vamos a Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. De ahí de Corintios adelante, vamos hasta Colosenses, antes de Tesalonicenses. Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Y lo tenemos? Dice ahí, Colosenses 2:13. Bueno, estoy en Filipenses, Colosenses, Colosenses. Ahí está. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice así. Y vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Dice, y a vosotros, estando muertos en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz, número 1, él fue herido de Dios. En la cruz, número 2, él murió por los impíos. En la cruz, número 3, él se hizo pecado por nosotros. Pero en la cruz, número 4, él perdonó todos nuestros pecados. Ahora, perdonar para Dios es muy distinto al perdonar de los seres humanos. Normalmente los seres humanos decimos esto, yo perdono pero no olvido. Y esa es una realidad, porque las afrentas que las personas nos hacen, nosotros siempre las llevamos ahí, siempre las llevamos, siempre nos acordamos. Pero lo que Cristo hizo, que Él nos perdonó a siempre, todos nuestros pecados. Los pecados pasados, los pecados presentes y aún los pecados futuros. Todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. A veces cuesta un poquito entender cómo es que Él perdona los pecados futuros, pero todos los pecados de nosotros, los míos, yo nací en 1976 y todos mis pecados eran futuros cuando Cristo murió. Aún así, Él los perdonó en la cruz. Cuando se crucificaba una persona, ahí en la cruz, cuando estaba la cruz así, la parte de acá arriba, aquí, ponían la frase o el motivo por el cual la persona era crucificada. Por ejemplo, si crucificaban a un ladrón, aquí en la cabeza le ponían ladrón. Si crucificaban a un asesino, entonces la frase decía asesino. Si crucificaban a un adúltero, la frase decía adulterio. Y sobre Cristo, cuando Cristo fue puesto ahí en la cruz, solo había una acusación, pero no tenía nada que ver con pecado. La acusación sobre Cristo fue, este es el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. No murió por pecado, no lo crucificaron por algo malo. Lo crucificaron siendo él inocente. Pero Jesucristo murió porque nos amó. Todos nuestros pecados, todos los mandamientos que nosotros quebrantamos, fueron puestos sobre Cristo. La Biblia dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero no morimos nosotros ahí, sino que fue Cristo quien murió por nuestros pecados. Él los cargó sobre él mismo. Y el Padre lo castigó, herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y cuando Cristo paga esos pecados, no pagó los suyos, sino que pagó los nuestros. Él fue quebrantado por nuestros pecados. Él fue molido por nuestros pecados. Él fue muerto por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. Aunque éramos impuros, aunque éramos pecadores, aunque estábamos apartados de Dios, Él murió por nosotros para perdonarnos. Y el perdón de Dios significa que Él cancela la deuda. La palabra de Dios nos dice que cuando Él perdona, Él echa en lo profundo del mar nuestros pecados. Él dice, no me acordaré más de vuestras transgresiones. Él dice que lo tomará y lo echará en lo profundo del mar. Él dice que lo pondrá sobre sus espaldas. Y hermano, el perdón de Él es olvidar. Si yo, por ejemplo, hoy pequé, por ejemplo, hoy hubiera dicho una mentira, y hoy le digo, Señor, perdóname, hermano, Él me perdona. El que confiesa su pecado alcanzará misericordia, dice la Escritura. Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y cuando usted viene a confesarle el pecado, inmediatamente Él perdona su pecado. Él lo olvida. Y por ejemplo, yo hoy hubiera mentido y le hubiera dicho, Señor, perdóname, hoy mentí. Y mañana yo le digo lo mismo, Él ya no se acuerda porque ese pecado fue borrado para siempre. Yo ya no le debo nada. Gloria a Dios por el perdón que Él nos da. Qué maravilloso es lo que ha pasado en la cruz. Ahí en la cruz, Él perdonó todos nuestros pecados. Ahora somos perdonados. Nuestra deuda ha sido cancelada. Ya no estamos muertos. Ahora tenemos vida. Ya no somos reos de muerte. Ya no hay acusaciones contra nosotros. Ahora somos inocentes por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Por lo que Él hizo en la cruz, por lo que Él sufrió en la cruz, por haber tomado nuestro lugar, por haber soportado el castigo de su Padre en la cruz. Ahora usted y yo podemos disfrutar de su perdón absoluto. ¿Qué pasó en la cruz? Número uno, fue herido de su propio Padre. ¿Qué pasó en la cruz? Número dos, allí Él murió por los impíos. ¿Qué pasó en la cruz? Número tres, allí Él se hizo pecado por nosotros. ¿Qué pasó en la cruz? Número cuatro, allí Él perdonó nuestros pecados y los borró para siempre. Cuando yo era joven, soy joven, pero no tanto ya. Yo fui salvo a la edad de 18 años. Y a los 18 años yo había hecho cosas malas, muchas cosas malas. Yo pensaba que Él no me podía perdonar todos mis pecados. Pensé que mis pecados eran tan grandes y que mis pecados eran tan malos que Él no podía perdonarme. Pero la palabra de Dios me dio esperanza cuando yo leí Isaías, el libro de Isaías, capítulo 1 me parece que es Isaías 1, versículo 18. Este versículo es el que me terminó a mí de convencer, de saber que Él me había perdonado.
Quizá me estás escuchando y tú has pecado tanto como este hombre que está aquí al frente ahora. Quizá has hecho cosas de las cuales te avergüenzas y piensas que Dios no puede perdonarte, pero mira lo que dice la palabra de Dios. Este texto es el que terminó de dar el cambio en mi corazón. Y dice así, Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjese lo que dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si tus pecados tú sientes que han sido los peores, Cristo te dice hoy, venid, venid y estemos a cuenta. Yo te voy a perdonar. Yo ya pagué por esos pecados. Yo ya morí en tu lugar. Si tú traes esos pecados, fueren como la grana, rojos y oscuros, como la nieve serán emblanquecidos. Yo te puedo perdonar, dice el Señor. Gloria a Dios. Yo te puedo perdonar, dice el Señor. Dice aún ahí, si fueren rojos como el carmesí, es un rojo con tonalidad muy oscura. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, que no hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay pecado que Él no esté dispuesto a perdonar. Así haya sido el peor de todos. Él puede perdonarte y Él quiere perdonarte. Él te dice, te invita, ven, ven a mí y estemos a cuentas, arréglate conmigo, dice Dios. ¿Qué esperas? El Dios de amor, el Dios que envió a su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario, te hace una invitación de venir a Él y estar a cuenta. Yo sé que el pecado trae vergüenza, yo sé que el pecado trae tristeza, pero hermano, ven con tu vergüenza, ven con tu tristeza y deja tus pecados ahí al pie de la cruz del Calvario. Allí Jesucristo fue herido por su Padre por tus pecados. Allí Jesucristo murió por ti aún siendo impío. Ahí Jesucristo se hizo pecado por ti, ya fue tratado como pecador para que tú puedas ser perdonado. Ahí Jesucristo perdonó tus pecados. ¿Qué espera? Maravilloso es Dios. Ven a Él. Y ahora lo último que dice la Escritura, lo encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice la Biblia, primera de Pedro, casi al final de la Biblia, versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 18. Fíjate lo que dice ahí. 1:18, dice, ahí ando en el 23, ahí está. Dice así, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Dice la Biblia, fuimos rescatados ahí en la cruz por la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo es el elemento más importante de la cruz, aunque todo lo que hemos visto es importante. Ahí en la cruz dice la Escritura que Él murió por los impíos. Ahí en la cruz se hizo pecado por nosotros. Ahí en la cruz fue herido por su Padre. Ahí en la cruz Él perdonó nuestros pecados. Pero ahí en la cruz, en quinto lugar y último, Él derramó su sangre por nosotros. La sangre de Jesús
fue el rescate, el precio del rescate, el precio de la compra, para que nosotros podamos ser salvos y podamos ir al cielo. La palabra de Dios nos dice en Hebreos, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y por eso es que a lo largo de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros podemos ver un rastro de sangre. Nosotros vemos en Génesis capítulo 4 cómo es que Dios sacrifica unos animales para hacer unas vestimentas. Vemos la ofrenda que presenta Abel. Vemos también la ofrenda de cordero sustituto que presenta Abraham. Vemos en el Éxodo el sacrificio de la Pascua. Vemos en el Levítico el sacrificio de corderos, corderos de holocausto, corderos de expiación, corderos, hermano, diferentes tipos de ofrendas en el libro de Levítico. Vemos a Juan el Bautista decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos en el Nuevo Testamento a Cristo morir y encontramos un rastro de sangre por toda la escritura. Es el hilo que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero la sangre es importante porque el libro de los Hebreos nos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Nadie podría ser salvo sin la sangre de Cristo. Nadie podría llegar al cielo sin la sangre de Jesús. Y ahí en la cruz del Calvario, nosotros fuimos redimidos. Él es el redentor. La palabra redimido significa comprado. Y ahí nosotros fuimos comprados. Y la sangre de Jesús fue el precio de nuestro rescate. Él compró nuestra libertad. No con oro, no con plata, no con diamantes, no con perlas, no con piedras preciosas, no con petróleo, no con las cosas que valoran estas naciones. Él compró nuestra vida con la sangre preciosa de su Hijo. Dios dio lo más maravilloso y lo más precioso que Él tenía en el cielo, su propio Hijo. Y con la sangre de Él perdonó nuestros pecados. Fue por su sangre, su preciosa sangre. Ese fue el precio de nuestra salvación. Eso la escritura dice así. Dice en primera carta de Juan, vamos a verlo rápidamente. Adelantito de Pedro está Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿No te gustaría ser perdonado? ¿No te gustaría cambiar tu destino eterno? Por el pecado, cada persona de la raza humana está condenada a un lugar que la Biblia llama el lago de fuego y azufre. Pero Cristo eso vino. Cristo fue Hijo de Dios. Cristo murió por los impíos. Cristo se hizo pecado por nosotros. Cristo perdonó nuestros pecados. Y Cristo derramó su sangre. 5 cosas. Derramó su sangre para que pudiéramos ir al cielo. Cristiano, valora lo que Cristo hizo por ti. La razón que vas al cielo no es por ti. No es por tu bondad, no es por qué bueno eres, no es por qué santo eres, no es por algo especial que hay en ti. La razón que vas al cielo es por su misericordia, es por su amor, es por su bondad, es por su gracia.
Y ahora, cristiano, te corresponde vivir una vida distinta, una vida de gratitud, una vida de amor a tu Dios. Y si tú no eres cristiano, no eres un seguidor de Jesús y has escuchado este mensaje, vale la pena que tú lo seas. Pero tu primer paso es venir a Él, venir a Él. No pide nada de ti más que te arrepientas y pongas tu fe en Jesucristo. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y todo el que quiera venga y tome del agua de la vida, la cual Él dará gratuitamente. ¿No te gustaría? Si tú no sabes a dónde va tu alma después de morir, si tú estás hoy escuchando este mensaje, tú no sabes que vas al cielo, yo te invito a que tú le pidas en esta noche a Cristo que entre en tu corazón, con un corazón arrepentido, con un corazón lleno de fe en Jesús. Es una pequeña oración y dile, Señor, perdóname. Te voy a guiar en una oración. Voy a cerrar mis ojos, voy a inclinar mi rostro y hacer una pequeña oración. Hágala usted conmigo. No es el repetir por repetir lo que te salva, es que lo hagas con fe en Jesucristo. Voy a cerrar mis ojos. Dice así, Padre, en esta noche yo reconozco, he pecado grandemente. Y hoy escuché que todos mis pecados fueron puestos en la cruz del Calvario. A pesar de que yo soy pecador, tú me amaste lo suficiente para venir a morir por mí en esa cruz. No solamente te pusiste en la cruz, sino cargaste mis pecados, fuiste herido por mis pecados, fuiste tratado como pecador por lo que yo he hecho, para que yo fuera perdonado. Y hoy reconozco que he pecado y te pido que me perdones y que limpies mi corazón. Hoy, Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi Salvador. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Con tu sangre, limpia mis pecados para siempre. Lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una oración pequeña. ¿Qué pedimos? Simplemente que Él perdone nuestros pecados. Pero no todo termina ahí. Yo le animo que usted lea su Biblia. Si no tiene una, compre una Biblia. Es más importante una Biblia que un celular. Más importante la Biblia que un televisor. Cómprese una Biblia, lea su Biblia todos los días. En segundo lugar, aprenda a orar. Orar es hablar con Dios, llévele a Él sus cargas. Y en tercer lugar, búsquese una iglesia que crea la Biblia y predique la Biblia. Nosotros somos una iglesia bautista. Estamos ubicados ahora en la Vasconcelos, pero terminando la contingencia estaremos ya en las Torres, en Omex, aquí en Jalapa. Y puede comunicarse con nosotros al 55 88 23 72 59 con su servidor, o dejarnos un mensaje y nosotros le buscamos. Pero es importante que camine con Dios. Hermanos amados, vamos a orar para terminar este mensaje. Sigan adelante, el día domingo estaremos visitando todos sus hogares, desde el viernes a hoy domingo, para impartir la cena del Señor y para tener un poquito de comunión, hermanos. Sigan adelante, sigan fieles, sean valientes, no desmayen, lleven este mensaje donde quiera que vayan. Vamos, cerremos nuestros ojos y oremos. Padre Celestial, gracias por la bendición que nos das de terminar este mensaje. Pedimos, Dios, que nos ayudes a apreciar lo que ha pasado en la cruz. 5 cosas que pasaron en la cruz. En la cruz Cristo fue herido de Dios. En la cruz murió por los impíos.
En la cruz se hizo pecado por nosotros. En la cruz perdonó nuestros pecados y en la cruz derramó su sangre. Y a nosotros como creyentes, ayúdanos a vivir una vida en gratitud, haciendo lo correcto, temiendo a Dios, caminando en sus caminos por lo que Él hizo por nosotros. Bendice mi Dios a tu pueblo, bendice a todos mis hermanos y de la Iglesia Bautista Fundamental Montemoria. Derrama tu gracia sobre cada uno de ellos y que este mensaje edifique su corazón. Señor, tuya la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Muy bien, hermanos amados, que Dios les bendiga, se les extraña. Fue lo mismo estar el jueves en la iglesia que andar por aquí, pero pues bueno, mientras pasa la contingencia, también Dios nos hace ver que teníamos el privilegio de reunirnos y ahora se nos ha quitado, ¿verdad? Para que valoremos tantito. Bueno, los que amamos la iglesia, ¿verdad? Los que no, pues siguen igual. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo. Voy a estar transmitiendo a las 10 y por la tarde, y entre los dos cultos, entre los dos servicios, estaremos visitándoles, hermanos, sus hogares, teniendo un servicio pequeño. Que Dios les bendiga, les amo mucho, les extraño. Hasta luego.